amor, romanticismo. Encontramos que aquí hay venganzas, hay trampas, tramas. Realmente esto es un material impresionante para hacer una telenovela de esas donde uno no sabe cómo va a terminar todo, ¿verdad? Bueno, esto nos muestra la capacidad de Dios en crear dramas en la historia. Esto fue algo real, ¿no? O sea, esto no fue algo imaginario, fue algo real. Y nos muestra el drama de la redención. El drama de la redención es impresionante. Dios crea al ser humano bueno y perfecto. Crea a un ser angélico con la capacidad de que sea mudable, es decir, que caiga del estado de perfección en el cual lo hizo Dios. Y Dios lo crea sabiendo que él iba a rebelarse contra Dios, que luego iba a atentar al hombre, que luego ese mundo bueno y santo que creó Dios iba a ser estropeado por el pecado del hombre, que el hombre se iba a rebelar contra Dios, que era necesario que el Hijo de Dios viniera acá, que el Hijo de Dios fuera despreciado, que muriera en la cruz, que salvara a su pueblo, pero que su pueblo eventualmente también lo iba a ofender hasta que se establezca la consumación del reino. Cuando uno lee la historia, cuando uno lee la Biblia desde la perspectiva de la historia de la redención como una sola, uno se da cuenta que Dios es un dramaturgo. O sea, Dios crea un drama impresionante. Bueno, creo que este drama se condensa de una forma especial aquí en Génesis 29. Encontramos a un hombre que huye de su hermano. Su hermano lo amenazó con matarlo a la muerte de Isaac, porque este hermano menor era un poquito tramposo y era engañador, ¿no? Así que hizo una trampa aliado con la madre. Es que esto es una telenovela y su madre se presta para esto, más bien lo incita, lo disfraza y entonces recibe la bendición patriarcal en vez de su hermano. Entonces su madre trama otro plan y tienes que regresarte a la tierra donde está mi familia, allá te protegerán. Y efectivamente él llega a tierra de la familia, y la primera persona con la que se encuentra es con la hermosa Raquel. Amor a primera vista, flechazo. Los dos quedan extasiados, quedan enamorados, ¿verdad? Y entonces allí empieza otra situación compleja para este hombre. Resulta que el tío de Jacob era tramposo como él, o hasta más todavía. Alguien dijo: para un zorro experto, un viejo zorro. Así que él aquí se encuentra con otro que es más astuto que él mismo, que iba a sacar provecho de la situación del enamoramiento. Alguien dijo que una persona enamorada es ciega. El amor es ciego, dicen, ¿verdad? Pero se refiere más que todo a ese tiempo del enamoramiento. Y hay un sentido en el cual es bueno que en el enamoramiento estemos un poco miopes, porque es que si uno ve a la otra persona tal como es, no se casaría nadie. ¿Quién? Así que se necesita cierta miopía, pero cierta. No es que sea total, porque si usted no revisa y analiza
en la otra persona elementos fundamentales como su conversión, su compromiso con Cristo, su compromiso con la novia de nuestro Señor, con la iglesia, bueno, puede que luego tengas que lamentarlo mucho, pero sí se necesita cierta miopía. Y entonces empieza el drama. Jacob está enamorado de su prima Raquel, le pareció hermosísima y le propone a su tío: mira, yo no tengo plata para dar la dote. Esa era la costumbre, ¿verdad? Y era una forma de asegurarse el padre de la novia que el novio sí tenía la capacidad de sostenerla. No era como especie de una venta, aunque en el caso de Labán, luego sus dos niñas dicen: nuestro padre nos vendió y se comió la plata de esa venta y no nos dio nada. Como era la costumbre que ellos dieran una dote y Jacob no la tenía, él le dice: bueno, y entonces ¿por qué no hacemos un trato? Voy a trabajar 7 años, que era mucho tiempo, superaba lo que normalmente se daba por la dote, pero voy a trabajar por ti 7 años. Estoy profundamente enamorado de Raquel. Y su suegro, que era un hombre astuto que sacaba provecho de todas las situaciones, le acepta el trato. Yo creo que Jacob debió sospechar un poco que aquí había algo turbio si su suegro, que él conocía que era codicioso, le aceptó de buenas a primeras el trato, no le protestó, no le dio una contrapropuesta, sino que dijo: perfecto, 7 años. Allí ya había algo turbio, que luego se deja ver en cuáles eran las reales intenciones de este hombre, que luego vamos a estar viéndolas. Y entonces se sella el trato. Jacob trabajará 7 años por la hija más linda de Jacob. Así que dice después él: para mí 7 años fueron como nada, porque yo la amo. Y entonces Jacob se alista, se prepara para el día de la fiesta, de la boda. Hay comida, hay vino, hay fiesta, bailes, y entonces le entregan supuestamente a la novia, a la que él quiere. Pero, oh sorpresa, dice nuestro texto en el verso 25: venida la mañana, he aquí que era Lea. Venida a la mañana, he aquí que era Lea. 7 años de larga espera, trabajo duro, contemplando a su prima a la distancia, deseándola y ella a él, y se casan, y he aquí a la mañana era Lea. Pensemos un poco en esta declaración. He aquí en la mañana era Lea. ¡Qué decepción! Creo que esto puede ya conducirnos a reflexionar un poco en las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo que más anhela uno y espera uno. Cuando las tiene, he aquí en la mañana es Lea. Todas las cosas relacionadas con este mundo. Usted desea
casarse con fulanito o fulanita y hacen todo y lo anhelan, oran y se preparan, vamos a hacer el matrimonio más feliz del mundo y se casan y aquí en la mañana es Lea. No era como usted pensaba. No quiero desanimar a los jóvenes que nos acompañan aquí hoy y que digan, uy, pero si el matrimonio es así, entonces yo no me voy a casar nunca. No. Pero cuando la expectativa del gozo se pone en un esposo o en la esposa, te quiero decir esto: en la mañana será Lea. Cuando uno se casa, la expectativa del gozo no está en el cónyuge, aunque obviamente habrá gozo. La expectativa de nuestro gozo en todas las cosas siempre debe estar puesta en una cosa, en una persona, en Cristo Jesús. De lo contrario, el matrimonio se te convertirá en una pesada carga. Usted dura mucho tiempo estudiando porque quiere ser profesional. Quiero ser médico, ingeniero, esto, y usted lucha y estudia, recibe su título y usted cree que ya está plenamente realizado, pero usted recibe su título, se acuesta y en la mañana es Lea. Eso pasa con todas las cosas en esta vida, así que no se te olvide esto. A la mañana siempre va a ser Lea. Excepto cuando uno pone la esperanza en Cristo. Cuando uno muere al resto de todas las cosas que hay en este mundo. Pero no me quiero enfocar tanto en esto, sino que quiero que nos pongamos un poco en el calzado de Lea. Alguien tituló un sermón que dio sobre este capítulo 29 como Lea, la mujer que ningún hombre amaba, pero que toda mujer codiciaba. ¿Por qué razón? Pensemos, la costumbre era que la hija mayor se casara de primero, ¿verdad? Así que las dos jóvenes ven que llega su primo Jacob, posiblemente era apuesto. La Biblia nos dice que la mamá de él era muy hermosa, la abuela era muy hermosa físicamente, así que era un joven apuesto. Y posiblemente las dos primas se entusiasmaron un poco con el primo apuesto. Pero Lea se da cuenta que el corazón de su primo queda prendado de su hermana, porque ella era hermosa. Si se dan cuenta, allí en el verso 17 dice: y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Si se dan cuenta que hay un contraste. El autor dice que los ojos de Lea eran delicados, y yo cuando pasaba por este texto pensaba, ¿cómo tiene una persona ojos delicados? O sea, ¿cómo es eso? O sea, mira con ternura, mira con, o sea, ¿cómo es eso? Bueno, dicen los expertos en hebreo que realmente el término aquí que se usa, delicados, se refiere a que ella era de unos ojos apagados, unos ojos adormitados, unos ojos cansados, era de ojos enfermos, y hacía que su rostro no se viera hermoso. En cambio, Raquel era de ojos vivos, despiertos, grandes, y entonces ella era la linda y Lea era la fea.
Sí, vamos a decirlo así. Y entonces obviamente que el primo, andando todavía en la carne, no habiendo sido aún completamente transformado por la gracia de Dios, como todo joven influenciado por el mundo, se fija meramente en lo externo. Y esto le iba a costar mucho. Luego él se iba a dar cuenta que su prima más linda era idólatra. No solamente con respecto a la idolatría de su padre, ella le roba las estatuillas que tenía su papá, sino que luego convierte la codicia de ser madre en otra idolatría. Y ella llega a decirle a su esposo: dame hijos o me muero. Idolatría. Y efectivamente Dios le dio un hijo y luego le dio otro y se muere. ¿Por qué? Porque su adoración y su gozo no era Dios, era el amor de su esposo y él tener hijos. En contraste, Lea es más sufrida, Lea es más paciente, Lea es la fea, pero físicamente, espiritualmente era más fuerte. Y entonces Lea es usada por su padre, despreciada por su esposo y herida por su hermana. Esa es la razón por la cual decimos que Lea era la mujer a la cual nadie amaba. ¿En qué sentido es usada por su padre? Bueno, ya hemos visto en la historia. Miren, cuando el papá acepta el trato de que Jacob trabaje 7 años por Raquel y él no protestó, y luego le entrega a Lea, y luego él dice: lo que pasa es que en la cultura nuestra no se hace que la menor sea la que se case antes. Bueno, ¿por qué no se lo dijo al principio? O sea, ¿por qué él no, cuando Jacob le hace la propuesta, por qué él no le dice: oiga, mira, no, o sea, tienes que trabajar 7 años, pero por Lea, y si después quieres, otros 7 años más por Raquel? No, él aceptó el trato porque este era un hombre astuto. Quería usar a su hija mayor para que su sobrino trabaje gratuitamente durante 14 años. Se ahorraba muchísima plata. Y él se dio cuenta durante el mes que le trabajó su sobrino gratis, él se dio cuenta que la gracia de Dios estaba sobre él y que Dios bendecía todo lo que hacía él. Entonces iba a tener a un siervo, a un esclavo prácticamente, que le trabajaba gratis durante 14 años y que la bendición de Dios iba a multiplicar abundantemente sus bienes. Era un hombre codicioso. Entonces él razona de esta forma: ok, vamos a aceptarlo, va a trabajar, pensó él, 7 años por la menor. El día que se casen le voy a dar a Lea, y la costumbre es que ellos bailaban, comían, tomaban vino, quedaban medio embriagados, y luego le presentaban a la novia, se la llevaban, pero ella iba con un velo muy grueso, así que no se iba a dar cuenta, ya estando medio ebrio menos, y luego pues ya no se podía hacer nada, y como él está enamoradísimo de Raquel, aceptará con gusto trabajar 7 años más. Y me deshago de otro problema. ¿Cuál era? Lea.
realmente él estaba viendo a Lea, la fea, como un problema. Que nadie se iba a casar, nadie iba a tomarla como esposa, porque era fea físicamente. Pensemos un poco cómo se sentiría Lea el día de la boda. Por un lado, triste. Su primo, el guapo, se iba a casar con su hermana menor, y como la costumbre era que la mayor se casara primero, ya se acabaron las esperanzas de que ella se casara. Ya nadie iba a casarse. Y luego, piensen, cuando su padre la viste y le dice: prepárenla porque ella es la que se va a ir a la cama con su primo. Por un lado, la emoción, ¿verdad? Porque yo creo que ella realmente estaba enamorada de él. Pero por el otro lado, ¿cómo así? Él trabajó 7 años por Raquel, no por mí. Él no me ama. Y su padre dice: no importa, usted va y se acuesta con él y se convierte en la esposa de él. ¿Cómo tuvo que sentirse ella? Qué confusión de sentimientos, ¿verdad? Su padre la usó. Y luego su esposo la rechazó. Miren el verso 22, 23. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se allegó a ella, y dio Labán su sierva Silpa, su hija Lea, por criada. Venida la mañana, y aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? Pensemos. Jacob se despierta temprano, está contento, feliz. Por fin cristalizó el deseo de su corazón: casarse con su prima menor. Se levantó dichoso, estiró los brazos, golpeó un poco en la frente a Lea, y Lea le protestó, y de pronto se sorprende cuando escucha que la voz no es de la que él amaba, y la mira en el rostro y se levantó asustado. ¿Cómo se sentiría Lea? Él la rechazó, y luego vino toda la protesta, y luego hay un nuevo acuerdo, y entonces él decide trabajar, como quien dice, 14 años por Raquel. ¿Cómo se sentiría Lea? Y después dice en el verso 30, después que se casa con Raquel, y la amó también más que a Lea. Y Lea se daba cuenta de esas cosas. Qué vida con tanta tristeza, ¿verdad? O sea, pasar 7 años, luego 14 años, y luego el resto de su vida viendo que su esposo no la ama. Y luego que su hermana la desprecia. Miren, Lea pasó buena parte de su vida buscando una cosa: el amor de su esposo. Si se dan cuenta, en el verso 31 dice, bueno, y aquí es donde empieza a cambiar la historia. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos. Y vio Jehová. No importa las situaciones por las que una esposa pasa, y hay situaciones duras, donde ella lucha por el amor de su esposo, y el esposo nada que la mira. Y este fue el consuelo para Lea. Su esposo no la vio nunca. Él no la vio con
amor, compasión, de la misma forma como él observaba a Raquel. Pero Dios la ve. Y eso es una declaración de consuelo impresionante. Jehová la ve. Y Dios la consuela dándole hijos. Pero si ustedes miran los nombres que le pone ella a sus niños, usted se da cuenta que ella pasó buena parte de su vida luchando por obtener el amor de su esposo. Miren en el verso 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por lo tanto me amará mi esposo. Así que ella en los nombres deja ver el deseo de su corazón. ¿Era cuál? El amor de su esposo. Luego tiene otro. Miren el verso 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto yo, Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Ella aún continuaba esperando en el amor de su esposo. Yo era menospreciada, le he dado un segundo hijo, mi hermana no le ha dado ni uno, así que Dios está reivindicándome, pero lo que ella quiere es el amor de su esposo. Verso 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por lo tanto llamó su nombre Levi. ¿Qué buscaba ella con la reproducción? Que su esposo la amara, pero él no la amaba. Bueno, fue perseverante, y es algo digno de imitar. Ella fue perseverante. Hizo una cosa, hizo otra cosa, vio la bendición del cielo reproduciéndose, esperaba que esto motivara a su esposo a amarla, perseveró, pero realmente él no la amaba. Pero luego algo pasó entre el tercer y el cuarto niño. Algo pasó. La gracia de Dios obró algo especial en Lea, de tal forma que ya ella, cuando le pone el nombre al cuarto hijo, muestra que aprendió la lección. Y la lección era: no debo concentrarme en esperar el amor de mi esposo, sino que debo concentrarme en el amor de Dios. Miren lo que pasa en el verso 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. En el cuarto, ya ella se rinde. Porque es que cuando uno lucha en esta vida por obtener cosas de esta vida, los amores de esta vida, así sea el amor del esposo o la esposa, y entonces eso nos conduce a una vida de desdicha, estamos desenfocados. Yo me caso no para ser feliz. Bueno, obviamente que nadie se casa para ser infeliz, ¿verdad? O voy a casarme porque quiero ser. No. Pero cuando yo me caso buscando mi propia felicidad, estoy convirtiendo en objetivos del matrimonio, objetivos míos que Dios mismo no los ha dado. Yo me caso porque quiero glorificar a Cristo amando y sirviendo a otra persona que en este momento del enamoramiento creo que es digno, pero que luego de que me case me voy a dar cuenta de que no es digno que lo ame ni le haga ningún bien.
pero que me caso porque a esa persona que luego me voy a dar cuenta que según mi perspectiva no es digno de que lo ame, Dios quiere que lo ame, la ame, le sirva, y entonces aprendo a ser feliz en Cristo. Eso es el matrimonio. Nos cuesta creerlo. Bueno, posiblemente fácil que uno diga sí, amén. Difícil practicarlo. Y esto fue lo que pasó con Lea. Ella cree que teniendo muchos niños, el amor de su esposo, que estaba enfocado en Raquel, ahora iba a enfocarse en ella. Pero resulta que eso no cambió nunca. Nunca. Ella todo su tiempo como esposo, ella no disfrutó del amor apasionado y fuerte que su esposo expresaba hacia su hermana, hasta que llega el cuarto día. Y ella dice: me rindo, me entrego a los pies de Cristo, confío en la providencia y en la guía y la soberanía de Dios. Por lo tanto, a partir de ahora me concentraré en Él, y el nombre de Judá le iba a recordar siempre: alaba a tu Dios. Dios quiso que las cosas fueran así, por algo. Porque Pablo dice que todas las cosas guían a bien a los que aman a Dios, ¿verdad? Así que yo no entiendo esto. Yo no entiendo por qué mi padre me usó. Yo no entiendo por qué mi esposo no me ama y estoy dándole niños. No sé por qué mi hermana me desprecia, pero una sola cosa sé: que de todas estas cosas Dios sacará un bien más grande. No lo estoy viendo. Es posible que no lo vea en vida, pero yo sé que hay un bien más grande, y por eso alabo a Dios. La obra de la gracia. Y el tiempo se nos fue, pero quiero finalizar diciendo esto. Raquel era la amada y deseada de Jacob. Pero ¿cuál era la escogida, amada y deseada por Dios? Lea. La fe. ¿Cómo lo sabemos? Porque es de la línea de Lea que nace el sacerdocio. Recuerdan, ella fue la madre de Leví. Pero por sobre todo, es de la línea de Lea que viene el Mesías, que viene Jesucristo, Judá. Ella era la escogida por Dios, mas no la escogida por su esposo. Y ella es una ilustración del Evangelio. Ella es una ilustración clara de lo que es la gracia de Dios. Dice el Nuevo Testamento que Dios no escogió a los grandes, a los sabios, a los apuestos. No. ¿A quién? A lo vil y menospreciado. Nosotros somos Lea. Bueno, yo soy Leo. Pero sí, la iglesia es Lea. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Qué teníamos nosotros que ofrecerle a Cristo? ¿Qué fue lo hermoso que vio Cristo en nosotros cuando vino a esta tierra a buscar una esposa para sí? No vio absolutamente nada hermoso, no vio absolutamente nada deseable. Pero Dios, así como manifestó su amor para con Lea, Dios eternamente escogió a un pueblo que era de lo más menospreciado e insignificante de este mundo para convertirlo en su propia esposa. Lea es una maravillosa ilustración
de lo que es el Evangelio, de lo que es la gracia. Concluyo con una aplicación para las damas que están aquí hoy. Supongo que muchas veces te has sentido como Lea, ¿cierto? Muchas veces has pasado por situaciones parecidas a las de Lea. En ocasiones tu esposo ni siquiera te busca para la intimidad y dices: ¿será que soy Lea la fea? Y ya no me mira. Y te deprimes y te sientes mal. Bueno, quiero decirte esto: no luches como hizo durante un tiempo Lea. Imítala en rendirte. ¿Qué es esto de rendirte? Confía en Dios, bástete su gracia y haz lo que Él manda, que la esposa manda, que es: ama a tu esposo. ¿Cómo? Sirviendo, honrando, sujetándote a Él, haciéndole el bien. Pero es que Él no es digno. ¿Quién es digno? Nadie es digno. Pero es que si yo hago eso, Él abusará. Bueno, salvo que sea un abuso físico, donde tu integridad física corra riesgos, bueno, en ese caso te animaría a consultar con un experto y autoridades, ¿verdad? Pero si te refieres a que Él abusará en el sentido de que me tendrá como su esclava y querrá que lo ame mientras Él no me ama, y entonces yo no encuentro una respuesta amorosa de todas las cosas buenas que le hago, no importa. Lo importante no es la respuesta buena que el esposo dé. Lo importante es que estás honrando a Dios, estás honrando a Cristo. Y un día tú, amada hermana, que sufriste el desprecio de un esposo que te estaba viendo como Lea, cuando llegues en ese gran día en el cual nos presentaremos delante de Cristo, vas a encontrar en Él una gran bienaventuranza. Bienaventurada hija mía, porque en lo poco fuiste fiel. Amaste a ese esposo que no te expresó amor sincero y que te abandonó, que no te mostraba gracia, que era áspero contigo, pero a pesar de todo eso decidiste obedecerme y amarlo con actos prácticos de misericordia. Bienvenida, entra al gozo de tus. Y a los hombres que están aquí, ¿cuál es tu prioridad? Raquel, la hermosura física y externa, lo que representa los goces y placeres de este mundo, o tu prioridad es honrar a lo que Dios escoge, y lo que Dios escoge siempre es leal. El bien que Dios quiere para uno en esta tierra, que redundará en el bien eterno, cuando no hemos crecido espiritualmente y no hemos madurado en el conocimiento bíblico, siempre para nosotros va a ser leal. Y te quejas: esta esposa que me tocó. Haces lo que hizo nuestro primer padre: esta mujer que me diste. Cuando uno ve a su esposa como Lea, la despreciada, la que no es digna de que yo me concentre en amarla, por lo general eso es el resultado de una mentalidad mundana.
estándares de la carne, estándares del mundo. Necesitamos como hombres aprender que somos representantes de Cristo para con nuestra esposa, y que si nuestra esposa hizo cosas malas o tiene una personalidad difícil, recuerda que eso fue lo que Cristo hizo contigo. Eso fue lo que hizo Dios contigo, y Dios quiere que aprendas a crecer como Cristo, amando a una esposa difícil, o que es como Dios. Y cuando el esposo y la esposa viven de acuerdo a estas lecciones que nos da Jacob y Lea, el matrimonio llega a ser lo que Dios quiere que sea, y aprendemos a ser feliz en Dios, feliz en Cristo, y ya no hay quejas, porque yo sé que todo lo que pasa en el matrimonio, las dificultades que se presentan, tienen un fin: que el esposo y la esposa puedan poner sus ojos no en las cosas temporales de esta tierra, sino en lo eterno, en Cristo Jesús. Y así nuestros matrimonios van a ser para la gloria de Dios. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por la vida y por la historia de Lea. Gracias por estas lecciones que tú nos das en este libro. Y gracias por esta ilustración tan clara de lo que es el Evangelio. Esculpe, oh Dios, esto que hemos aprendido hoy en nuestras vidas. Llénanos de paz, de gozo y consuelo en ti. En Cristo Jesús. Amén.